Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 13, dice Dios en su santa palabra. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Buen Padre Celestial, a ti te damos las gracias nuevamente, porque tu pueblo hoy está de pie, Señor, y delante de ti en esta santa asamblea, Señor. Y hemos abierto la palabra santa y el Espíritu Santo que nos guiará y nos enseñará, Señor, estas santas y solemnes y divinas inspiradas palabras que hoy meditaremos delante de ti, Padre Santo, para la cual estamos pidiendo la ayuda, la gracia y la fortaleza en espíritu para que nuestros corazones sean ahondados más por el Espíritu Santo y Él pueda depositar esas enseñanzas allí y las meditemos, las analicemos, añorando siempre las mejores bendiciones, pero con la mirada puesta en ti, Padre Santo, porque pronto darás la orden de que tu Hijo amado venga y recoja su amada iglesia. Mientras tanto, Padre Santo, tus hijos de esta congregación estamos de pie, velando, orando, deseando ser transformados o ser llamados a esa vida mejor que tu Hijo nos ha regalado y que la vivimos por la fe y que pronto se hará visible, Señor. Y te damos las gracias porque nos acercamos a ese día bienaventurado y glorioso. Gracias por ese cariño que nos tuviste, redimiéndonos, transformándonos y haciéndonos hijos tuyos, hijos de Dios, a través de esa obra redentora del Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Recibe las gracias en estos momentos y pedimos tu gracia y tu bendición en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué leíamos la semana pasada? ¿Entendieron eso un poquito en eso de los 2 Armagedones? ¿O fue confusión o fue que yo le añadí? ¿Verdad que es clarito, verdad? Siempre estamos aprendiendo cosas muy buenas que no se aprenden en las grandes universidades ni en los grandes seminarios, porque allí no omitimos nada. Bien, allí nos basamos en la sana doctrina. Y esta asambleíta, de acuerdo a los documentos que hemos estado elaborando, mira, fue fundada en el 1884. ¿Sí? Y mira, le digo que desde ese entonces, esta asamblea, como originaria de aquella época, bueno, tuvo un deseo en Canadá, en Inglaterra, en Nueva York, y de allá vinieron los misioneros con tantos sacrificios para América Latina, y entre ellos aquí en Caracas, donde tuvieron su centro piloto, donde ellos desarrollaron, esos misioneros desarrollaron ese deseo de que la Biblia fuera siempre leída conforme está aquí en esos 66 libros
y que los pastores, los guías, los orientadores nunca le quitaran ni le agregaran conforme está dictado por Dios allí en el Apocalipsis, que el que le quitare o le añadiere, Dios aplicará las plagas que estamos viendo en el mundo, que están escritas en este libro, a ese violador de la palabra de Dios. Entonces, los jóvenes nuevos que vengan, tengan la delicadeza delante del Espíritu Santo, en que siempre se fundamenten en la sana doctrina, ¿entiendes? Porque eso últimamente, como leímos la semana pasada en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17, los mercantilistas, los mercaderes de la palabra de Dios irrespetan hoy en todo el mundo y de todas las denominaciones, violan eso, la sana doctrina. Esa palabra que aparece entre Tito y la segunda y primera de Timoteo 6 veces, que Dios nos la recomienda a nosotros, la sana doctrina. ¿Qué significa una sana doctrina? Una doctrina sin ningún tipo de sin enfermedades, ¿verdad? Tal como está la palabra. Porque fue dictada por el Señor Jesucristo y administrada e inspirada por el Espíritu Santo, el vicario que dejó Cristo aquí como representante de esa iglesia. Por eso, como yo lo repito como loro aquí, ya tenemos en el Apocalipsis 7 veces, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, 7 veces, con solemnidad. Viene. Claro, siempre no se vayan a creerlo. Siempre habrá hermanas y hermanos que siempre no consiguen, no armonizan con lo que los pastores aquí enseñamos. Siempre, toda la vida ha habido, la hay y la. Bueno, para que no se duerman en los laureles. Bueno, ¿qué encontraron entonces eso del segundo Armagedón? Clarito, ¿verdad? Lo vimos en la Sagrada Escritura. Había un texto que no me dio tiempo la semana pasada. Busquen allí Isaías capítulo 24 del libro de Isaías. Búsquenlo con calma, sí. Hay un texto que al que lo consiga que me diga, hay un texto donde Dios dice que va a juzgar a Satanás y su ejército allá arriba, en esas moradas sublimes. Isaías capítulo 24, versículo 21. Dice el Señor en su palabra: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Pero fíjense, en esta versión antigua de los textos originales dice así: y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime. ¿Quién es el ejército sublime? Es los ángeles. ¿Pero qué tipo de ángeles? Los ángeles caídos. Ahora aquí hay dos referencias inmediatas: Isaías 14 y son los dos textos donde Dios habla de la caída de Satanás y su millonada de ejército, de todas las jerarquías que él manejaba en el principio, cuando Dios los creó a ellos y los puso después para que le gobernaran los planetas galácticos, donde Dios le asignó a él ese señorío para que aprendiera, se desarrollara y fuera un ángel, como Dios lo llama, luz verde, o sea, Lucifer, o sea, luz bellísima, hermosa, resplandeciente. Era un ángel que se destacó, como dice allí Isaías 14 y Ezequiel 28, se destacó en medio de la creación angélica, pero llegó el momento, el día cuando él se se llenó de soberbia, ¿entiendes? Y se quiso ser, mira, fíjense que van a encontrar ahí: yo subiré al cielo y me sentaré allá en el trono de Dios. Oye, pero qué cosa, ¿verdad? Y él
los escritos apócrifos, yo se los he repetido, los escritos apócrifos dice que él pidió varias citas, pero como Dios consideró que todavía no estaba apto para que Dios le diera esa cita en su trono, él se llenó de... Ezequiel 28, a partir del versículo 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Me interesaba eso para que tú veas, era la primera palabra que pronunciaste, para cotejarla con este versículo 21 de Jehová, el ejército sublime en lo alto. Fíjate, ve cómo Dios... Fíjense cómo clasifica Dios a Satanás cuando cayó el ejército sublime. ¿A dónde? Allá en Rusia, en China o aquí en América Latina. Allá en lo alto. Mira lo que dice aquí en esta versión. Ajá. De Isaías 24, 22. En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo. Ajá. Y a los reyes terrenales. Ah, bueno, claro, porque no se le olvide que nosotros ya nosotros aquí hemos hablado del primero, que los tres espíritus malos que salieron de la del dragón, de la bestia y del falso profeta, fueron tres espíritus que fueron por toda la tierra a los reyes de la tierra, a los representantes de todos los gobiernos del mundo, y los convenció a través de sus palabras satánicas, los persuadió. Porque a pesar de todo, los espíritus malos tienen influencia sobre el espíritu humano. Viene. Y los reyes, fíjate, de la tierra, como no creyeron en Cristo y pasó la época de la salvación y ya el espíritu abandonó la tierra y la iglesia abandonó la tierra, el mundo entonces quedará bajo el poder ¿de qué? Satanás y sus ángeles, como lo dice los dos cartas de Tesalonicenses y este libro de Apocalipsis, y como el Señor Jesucristo nos explicó detalladamente. Y el que no creyó hoy, que es el día aceptable, el día de salvación, bueno, pasa para la gran tribulación sin salvación, porque es Dios quien le dio corte a la gracia salvadora al mundo entero, exceptuando ¿quién? Al pueblo de Israel, que le consiguió una segunda gracia a las naciones después que la recoja de todo el mundo entero y los convierta nuevamente, como está haciendo desde el 12 de mayo de 1948, una nueva Jerusalén, una nueva Israel, las 12 tribus. Pues las 12 tribus, se lo repito siempre para que no se les grabe, están dispersas por el mundo entero y todavía Dios no lo ha completado. ¿Ese qué? Ese recoger, como lo encontramos en Ezequiel 38 en los últimos versículos, que dice: y te recogeré de todas partes del mundo y te traeré nuevamente y te daré mi espíritu. Ezequiel 37. El Espíritu es que Dios únicamente le permitirá que el Espíritu Santo venga, ilumine e inspire a Moisés y a Elías como los que saben la doctrina del Antiguo Testamento, ¿verdad? En lo que hizo Elías. Y Elías, que conoce lo que es apostasía, idolatría y rebelión contra Dios. Y cuando Dios utiliza esos dos pilares siervos que le sirvieron a Dios en la antigüedad, los va a iluminar o lo va a inspirar nuevamente con el Espíritu Santo en la gran tribulación, para que le predique exclusivamente según la base bíblica a la nación de Israel. Y ellos oirán, dicen los profetas menores, y oirán donde estén, oirán y vendrán
a la presencia de Dios allá, porque Dios los ha llamado a santa convocación, nuevamente a retomar su tierra completa, ¿verdad? De 777,000 kilómetros cuadrados, que al principio Dios le dio a Abraham y que la tienen actualmente acaparada. ¿Quiénes? 35 naciones que alrededor se usurparon la tierra de Israel. Israel actualmente, después que las naciones, ya se lo repito por enésima vez, Israel cuando recibió en el año 47 de las 3 naciones principales, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, en la unión, bueno, apenas los judíos que recogieron, que eran 76,200, que no se me olvida ese número, bueno, los trajeron y los ubicaron allí en el desierto del Negev. Nada había allí, ni agua potable. Pero como entre esos 772,000 venían ingenieros y se idearon, vamos a fabricar y a crear máquinas desalinizadoras, y trajeron entonces agua del mar. Y como era agua salada, la química que aprendieron ellos, mezclaron unas cantidades de hierba que solamente ellos saben hacer en química, el agua salada con eso, para convertir el agua ¿en qué? En agua dulce. ¡Qué maravilla! Dios le dio a esa gente inteligencia, cómo convertir, cómo separar con aquellas máquinas y con aquella forma mística lo salado para lo dulce. Entonces se hicieron sembradíos que ya a los 2 años, fíjense, a los 2 años ya eran exportadores de fruta. ¿Qué les parece? La maravilla de Dios, la mano de Dios. Claro, el creador haciendo maravilla. Bueno, 22,000 kilómetros cuadrados. Y en las 7 guerras, Israel ha tenido hasta ahora 408,000 kilómetros cuadrados en las 7 guerras, porque le ha ganado, ha ido recopilando, ¿verdad? recuperando, y actualmente va a llegar y se va a sumar allí la tierra de los filisteos, que no le perteneció nunca a los filisteos, sino fueron usurpados, Gaza. Entonces, Gaza, tú verás que Dios le permitirá. Y si no lo permite actualmente para que nosotros lo veamos, porque estamos viendo demasiado, Dios lo permitirá cuando ya nosotros no estemos. Bueno, y todo esto porque Israel fue un pueblo a quien Dios le prometió en varias, y entre ellas la segunda de Samuel, cuando Dios le prometió a David que siempre habría un retoño, un vástago, un renuevo. Y entonces, claro, el Señor Jesucristo no vino solo a esta tierra, sino que Él vino con el plan del Padre. El Padre, su Padre Dios. Entonces, ya Dios, mira, reconquista la tierra y planta o replanta nuevamente ese reino que nunca el Israel no quiso que nosotros desarrolláramos. Ese es hablando Dios con su Hijo, ¿verdad? Desarrolláramos eso que llama el reino de Dios, no el reino del diablo, no el reino del hombre, sino el reino de Dios, hermano. Entonces, claro, el Señor Jesucristo, lo primero que vino es cuando Él dijo: he venido a buscar y a salvar. Pero ¿a quién vino primero? No, a las ovejas perdidas de Israel. Y eso está aquí, mira, y eso está en el corazón del Señor Jesucristo. Primero, en su plan, en el reino, Él tiene que rescatar a la nación de Israel para completar ese deseo del Padre y de Él como el Salvador. Bien. Y es por ello que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, allá en Ezequiel 37, yo creo que es el versículo 14, que dice: y entonces Dios permitirá nuevamente que el Espíritu Santo baje para hablar, como se lo repito hoy por segunda vez, a hablarles a través de Moisés y Elías a las naciones. Y oirán, toda la nación oirá el Evangelio, ¿entiendes? Sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre. No hay
Ah, bueno. Versículo 14. Ah, versículo 14. ¿Ven? Entonces, ¿qué resulta? Que el Señor Jesucristo tiene su plan bien. Ellos no pueden quebrantar. Como Él lo dijo, mi palabra nunca puede ser quebrantada ni por Él, ni por el diablo, ni por ningún hombre. Se cumple lo que Él dictó. Entonces, hermanos, veremos que como Él, Ezequiel 14, dijiste, cuando el Espíritu Santo bajará, porque ¿dónde está el Espíritu Santo en ese momento que estamos leyendo estaremos nosotros? Ahora, aquí hay tres cosas muy delicadas que les voy a decir, para que vean los que están aquí, que confían que hay salvación en la gran tribulación. En primer lugar, el Señor Jesucristo mintió cuando Él dijo, serán como los tiempos de ¿quién? ¿Qué vimos nosotros en el arca? Se salvaron 8 personas. ¿Dónde estaban esas 8 personas? Adentro. Dentro. ¿Y qué pasó después cuando pasaron los 120 años? Dios cerró la puerta. Dios cerró. ¿Y quiénes quedaron los escogidos? Adentro. ¿Y después pasaron cuántos? 40 días. No, 7 días de oscuridad, esperando para que los que no creyeron al mensaje de justicia de Noé, bueno, pasó el tiempo de no quisieron, yo los invité, pero el Morrocoy con la señora Morrocoya, sí entraron. Entraron. Hay unas comiquitas muy buenas y hay una ilustración que cuando Dios estaba empujando ese portón tan grande, entraron ellos, y Dios, después que entraron, Dios cerró la puerta. Es una comiquita. Uno siempre, los humanos, tiene algo que reírse. Bueno, y entonces, cerró Dios la puerta. 120 años, ni siquiera uno se acercó. Hoy está bien, ¿no es? Y fíjate que Dios lo repite, el mensaje de justicia, allá en la carta a Pedro, y Pedro dice, el mensaje de justicia en 120 años no lo creyeron. Ahora fíjense, Dios derramó juicio sobre el mundo antidiluviano, aquello, y no se salvó ni uno. Pero los salvos estaban dentro. ¿Y qué representa en la forma de figura el arca en material? El arca es una figura, no un simbolismo, del Señor Jesucristo salvando. ¿Bien? Entonces, ahí se salvaron. Pero el mundo, fíjese que Dios esperó 7 días, son 7 días tétricos, infernal, que ya Dios preparaba el mundo para derramar en el mundo primitivo su juicio. Y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos los incrédulos. ¿A quiénes? Incrédulos, matones, asesinos, ¿verdad? Borrachos, drogaditos, ¿verdad? Que el mundo entero hoy en día la droga está acabando con la juventud, sabiendo que cualquier muchacho juventud ahorita lleno de droga, sabe que Dios lo hizo más en semejanza y puso en el conocimiento, puso un corazón dispuesto a aprender cualquier arte, siquiera vendiendo latas, ¿verdad? O lavando carros. Ninguna persona hoy en día en la calle debe estar consumiendo droga, porque ¿qué hace un drogadito después que consume droga? Quiere matar, o quiere robar, o quiere violar, o quiere, ¿no entiendes? Y hoy en día los calabozos están llenos de ¿qué? Muchachos jóvenes que han perdido toda su juventud. ¿En qué? En la droga. ¿Y es porque Dios quiere? Ellos que buscaron eso, porque les gusta la vida fácil, y eso no es así. Dios repite 2 veces en la Escritura, ganarás el pan con... si el hombre, cualquier cosita, hasta un portero de un edificio está ganando su sueldo dignamente, pero está ahí 24 horas haciendo guardia. Entonces, ¿qué pasa? Dios todo lo hizo perfecto. Dios todo lo hizo bien. Nosotros los pecadores humanos son los que hemos tergiversado las cosas de Dios. Bueno, en primer lugar, se dieron cuenta que no hubo salvación en ese, ¿verdad? Segundo lugar, viene Dios y nos habla a nosotros. 10 plagas derramó ¿quién? Moisés y Aarón sobre la nación de Egipto. Egipto era la capital, la segunda imperio de aquel entonces en el mundo entero, y gobernaba el mundo entero egipcio. ¿Bien? Y los faraones eran reyes y señores del mundo entero, y por eso se hacían llamar dioses y reverenciarlos como dioses.
Y sin embargo, cuando Dios llevó el momento que ya había llegado lo máximo, entonces bueno, como él había martirizado, ¿verdad?, y oprimido a su pueblo, Dios mandó a sacar a su pueblo. Pero antes habló directamente con el que mandaba allí, con Faraón, y no quiso Faraón y su siervo. Y Dios le mandó ¿cuánto? 10 plagas. 10 plagas, ¿verdad? Y en cada plaga dice, y endurecía Faraón hacia Dios. Ahora, ustedes le han buscado lo fundamental. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? De eso que hacía Faraón. Y endureció Dios el corazón de Faraón. En las palabras crudas, en el hebreo, ¿qué significa? Hermano, mira, blasfemaba contra Dios. La palabra original, blasfemaba contra Dios. Claro, estamos hablando de que la Escritura es un libro extenso. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que buscarle la lectura, ¿verdad? Buscarle la hilación y el texto y el contexto para entender cómo Dios habla. Porque Dios está hablando un solo libro, pero son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu. Claro, blasfemó. Y por eso es que vemos que cuando llegan las 10 plagas, entonces Dios le dice, hasta aquí basta, vamos a darle donde a él más le duele. Y mandó a matar a los hijos primogénitos, entre ellos el de Faraón, y su siervo, el heredero. Cortó Dios aquella rama, aquella línea de maldad. Entonces fíjense, cosa peligrosísima. Después de eso, y todos sus siervos, bueno, Dios sacó a su pueblo. Ahora bien, en esas 10 plagas que Faraón, porque Dios le daba pausa, y le daba pausa, y le iba Moisés, bueno, Faraón, ¿qué pasa? Deja ahí el pueblo de Dios, con ese, no, decía de todo. Y lo que graba ahí el Espíritu Santo es blasfemaba contra Dios. La gente le gusta la palabra fácil. Ay, endureció su corazoncito, el faraoncito, sí, hombre, blasfemaba. Porque ¿quién dominaba? ¿Qué imperio dominaba detrás de Faraón? Los demonios, hermano, porque Faraón y sus siervos eran los que adoraban todos los ídolos, hasta el escarabajito, eso, mira, hasta todo, cualquier cosa. Ahí había cuevas y cuevas de quién, de demonios, hermano. Bien, entonces él le decía, no lo deje ir, no lo deje ir. Bueno, ok. Ahora, pero hay una cosa muy bella que uno debe de leer siempre. Faraón no se dio cuenta, entonces, que mientras el pueblo de él quedó arruinado totalmente con las 10 plagas, ¿qué le pasó a Gosén o a Gosén? ¿Dónde pasaba? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Mira, estaba allá y dice, no había luz, nunca sufrió tinieblas, no había plaga, tenían agua, tenían comida y estaban protegidos por la mano de ¿quién? Porque era su pueblo. Él le prometió a su siervo Abraham, Isaac y Jacob, ¿bien? Y que cumpliría su promesa, y así la cumplió. Y pasaron 430 años. Y de allí, bueno, qué bueno, hermano. Vimos nosotros entonces, cuando llegó el momento, bueno, ha llegado la hora. Y sacó a su pueblo. Mientras sacaba a su pueblo, él persiguió a ese pueblo. Y dice los salmos, es bueno, porque hay muchos libros, hay hasta películas, y hay argumentos que dicen que Faraón no murió en el Mar Rojo. Y no se dejen cuenta, no se dejen caer en cuenta. Muchos libros, y películas que dicen que Faraón, ustedes vieron en los 10 mandamientos, Faraón ahí, cualquiera que lo ve cree que se salvó. Ese es el cineasta que engaña a la gente. César de Ville ahí no era creyente en esa época. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Hermano, mira, vemos que se salvó. Dice varios salmos, y el faraón quedó hundido en el abismo con su caballo y su siervo. Léanlo. Dice que hay un faraón. ¿Qué falta? Ramsés. Ramsés II. Ahora, eso está ahí, y fíjese, incluso esas son pruebas indubitables que uno ve que no aparece ese faraón. Bueno,
Entonces, ¿qué pasó? Que si uno no lee la escritura, cae en la trampa. Entonces uno tiene que también con mucho cuidado. De hecho, con estos documentales modernos sobre Egipto, Ajá. uno queda maravillado sobre las cosas que ellos hacen, porque ellos quieren revivir el pasado, o sea, traerlo al presente de cómo se vivía y cómo era la vida en aquel entonces. Mas, sin embargo, ninguno de esos documentalistas llega a profundidad en cuanto a estos temas que estamos hablando. Sin embargo, hay más de 130 sabios que en el año 60 sacaron un libro a la calle, al mundo entero, y la Biblia tenía razón. Y ahí muchos científicos se quitaron el sombrero y le dieron el sí a Dios, que Dios tenía razón, porque el científico que no lee la Biblia, el que no lea la Sagrada Escritura, mira, está botando el agua fuera del perón. Y entonces así es todo. La Biblia es el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que es la verdadera iglesia aquí en la tierra. Quien no lea las Sagradas Escrituras, mandato de Dios, bueno, está en rebeldía con Dios y está en pecado. Pero sabe, como dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 32, sabe que vuestro pecado te alcanzará tarde o temprano. ¿No lo dice allí? Ajá. Esos jóvenes que crecen incrédulos, pero llega el momento que los pecados los alcanzan. Lo que tú sembrares, eso cosecharás. Pero Dios, antes de que eso suceda, Dios le da muchas oportunidades a los seres humanos de todas las naciones, muchas oportunidades. Y hoy en día, con la nueva generación que se han levantado, los psicólogos están sorprendidos porque dicen que es una nueva generación que se ha levantado, que tiene una mente, oigan bien, los psicólogos, los psiquiatras han dicho que se han levantado una nueva generación que tienen una mente, ¿cómo? Diabólica. Nunca nos habíamos enterado que niñitos de 4, 5 y 6 años han matado ¿a quién? Ah, mi amigo, cosas que no se habían visto. Y eso es mundial. Ahora Dios dice que el mundo va de mal en... Es decir, el mundo, es decir, el movimiento que tiene la Tierra con sus 6 elementos. ¿Cuáles son el elemento principal de esos 6? El hombre. Y el hombre es responsable de los 5 elementos siguientes, sumamente responsable. Por eso es que el Apocalipsis, Dios empieza primero a dar juicio contra los 5 elementos. Y por último deja al hombre para castigar lo que es lo que estamos viendo, cuando Dios entonces en los 6 sellos entonces levantó juicio para las naciones, porque el hombre corrompió su vida en el camino en el cual Dios lo colocó. Así está en la Escritura. Bien, ahora les había dicho yo, entonces Gosén es una de las pruebas de que Dios nos está enseñando. Yo digo Gosén y Gosén, se pronuncian las dos formas, palabra hebrea. Gosén y Gosén se pronuncian las dos formas. Ahora resulta que cuando el juicio vino para Egipto y para Faraón y sus siervos, Israel estaba salvo. Ahora Israel todo no estaba salvo, porque todos los israelitas eran salvos en Gosén. Solo los que Dios sabía, porque dice Dios pesa el corazón. Dios sabe quién cree en Él. Dios sabe quién comulga con Él secretamente. Dios sabe quién lo anhela en secreto. Y con ese Dios se allega. Yo existo, yo estoy aquí a tu lado. Bien. Si no se cumpliera eso que dice en el Sermón del Monte, que Dios hace que el sol salga para malo y bueno. Bien. Y que llueva para malo y bueno. Dios es justo y amoroso. Ahora bien, ya vemos dos figuras de que el que era creyente allí en Gosén estaba preservado, salvado por la misericordia de Dios allá en Gosén, ¿no? Y no les llegó nada de lo que Dios derramó en esas 10
plaga en Egipto, para que aprendamos hoy en día qué es lo que Dios. Ahora quiere decir que Dios le dio oportunidad, porque le dio oportunidad. ¿A quién le dio oportunidad? La palabra 10. ¿Por qué no hizo Dios 10 plagas, 20 plagas? Porque la palabra 10 es una prueba que Dios le manda al hombre en una forma sucesiva. ¿Entendieron? El número 10 es una prueba que Dios le manda al hombre en una forma sucesiva. ¿Verdad? Sucesiva. Entonces, por eso es lo que encontramos 10 plagas allí. Y en esas 10 plagas, bueno, los verdaderos creyentes que estaban allí en Gosén, Dios los salvó en la época de tribulación. Ahora venimos aquí, lo que estamos leyendo en la gran tribulación, para que veamos estos 3 puntos de que Dios nos habla que no hay salvación, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día. ¿Por qué vamos a estar entonces esperando la gran tribulación para ser salvos? ¿Ese es el consejo de quién? Dios nos libre, hermano. Bien, leo. Ahora fíjense ustedes, cuando el Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 16, que es el juicio final, donde Él está derramando ¿qué? 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. Por eso empezó primero a quitarle al hombre ¿qué? El agua del mar, la convirtió en sangre. Las aguas y la fuente del agua potable de los ríos las convierten en infétida. Y después, primero de esa úlcera, los hombres rascándose, buscando agua, no encontraban cómo lavarse, porque el mundo se convertirá en una inmundicia. Mira, yo leí, horrible, y lo pronuncio así pero con escrúpulos. Leí una revista, hermano. ¿Usted sabe lo que hizo Hitler? Que mató una vez con una millanada, no los que están quemaditos, mandaron a matar una cantidad de judíos que se jubilaron y los y los dejaron ahí, y aquello se convirtió, que era la fetidez, una semana que no podían pasar por allí, porque el cuerpo humano, que después que pasa 3 y 4 días, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Explota, y eso, mira. Bueno, eso dicen que los que estaban recogiendo tuvieron que ponerse doble cobertura y taparse para poder recoger aquello. Ahora fíjense, aquí en la primera copa dice que vino una úlcera maligna, fíjate, maligna, ni siquiera normal, sino una úlcera maligna sobre los hombres que no, y dice que bueno, se morían del dolor. Oye, después no tenían agua, el agua convertida en sangre del mar. La tercera, los ríos convertidos. Y después, para completar la 4ª copa, es el sol quemando a los seres humanos. Pero como leímos allí, el sol quemaba, ¿verdad?, a los que tenían la marca, y los que tenían los que reverenciaban y alababan ¿a quién? A la bestia. Y más adelante dice, ¿quién cómo? Me despreciaron a mí, el creador, el hacedor, el único que puede salvar y perdonar pecados. Me dejaron a mí fuente de agua viva para irse a la ¿qué? A la inmundicia, como dice el libro de Jeremías. Sí, hermano, mire, eso es horrible, hermano. Así es la incredulidad del hombre. Y como el diablo se apodera por millares en cada ser humano, ahora que ninguno de los que esté aquí, niños, jóvenes, no salgan sin haber confesado al Señor como su Salvador personal. Aprovechen hoy, porque hoy es el día de mañana es tarde. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia cuando el Señor Jesucristo empezó a derramar estas 7 copas? No, en las bodas no. Les repito, dice que Dios bajó y pusieron un trono, y en ese trono se sentó el Padre. Después vino, invitó ¿a quién? A toda la jerarquía de ¿quiénes? De ángeles que los rodearon, entre ellos los serafines.
Los serafines, que son la primera jerarquía de ángeles que Dios tiene alrededor, que los cubren como guardaespaldas. Después viene la segunda generación, que son los querubines, no los serafines, los querubines. Entonces yo me equivoqué en varias cosas pronunciando los querubines, no, son los serafines. Los serafines son los que se transforman en 4 formas para como animar ahí. Bueno, ok. Y después de eso viene el Señor Jesucristo e invita ¿a quién? A su iglesia, y dice que su iglesia subió a su iglesia, y entonces en esa recepción Dios lo recibió allá arriba. Fíjate, el Señor Jesucristo lo recibió allá arriba. No se les olvide, hermano, que para que no se equivoquen y no apliquen alguna idea, que Juan está viendo una representación de lo que va. Ven y te voy a señalar que sucederán después. No se les olvide, es una representación. Porque si alguien busca perfección, te das cuenta que ya la iglesia está viendo al Padre, porque ahí está el Padre sentado en el trono del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Tú eres mentiroso. Un momentico, todavía no. Hay una cantidad de procesos para llegar a la presencia de Dios escrita aquí en la Escritura. Tómenlo en cuenta. Sana doctrina de aquí, sin agregarle, avisado. Bien. No están allí en perfección todavía. Es una representación, una dramatización que, como Dios su poder lo tiene, le está enseñando a Juan, para que Juan a su vez en el año 97 o 105 le enseñara a la iglesia primitiva lo que iba a suceder en lo sucesivo. Y hasta ahora van 2000 años, ¿verdad? El que la iglesia está aprendiendo. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que mientras en la gran tribulación, que son 7 años, que ya lo hemos explicado, hermano, que están sucediendo esta serie de serie en el mundo entero, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está allá, no está aquí en la tribulación. En el mundo no están. Son 7 años que no pertenece a la era de la dispensación de la gracia. Son 7 años que pertenece a la dispensación de la ley, y que Dios cuadra con los 7 años la dispensación de la ley, donde el Espíritu estaba prohibido visiblemente y palpablemente para el hombre allá. Ahora aquí todo es carta a los Efesios, 6 misterios que no habían sido revelados al hombre, le fue revelado ahora en la época de la gracia. Carta a los Efesios. Bien. Misterio que Dios lo reveló. Ahora podemos ver transparente, clarito. Ahora estamos viendo claro, sombra. Aquellos fueron estampas de lo que venía a ser una realidad, una sombra, como dice la carta a los Hebreos. Ahora, ¿qué resulta? Que mientras está sucediendo esto, ¿cómo dicen esto? ¿Te das cuenta la millonada que van a ser salvos en la gran tribulación? La gente se le olvida que el diablo también tiene su gamma iglesia. ¿Qué es eso, gamma iglesia? No, una tremenda iglesia. Iglesia compuesta por ¿quién? ¿Quién es el padre de esa iglesia? La iglesia apócrifa. Satanás y su aliado. Viene. Por eso lo vimos aquí, hermano, capítulo 13. 3 espíritus malos que salió, uno de Satanás, representado como el dragón, uno de la bestia, el emperador mundial, y uno del falso profeta. Y convencieron con sus palabras a todo el mundo. Fíjense si tienen poder esos espíritus de convencer y doblegar al alma humana. Y dice que masivamente todos se fueron al valle de Almagedón, allí donde el Señor vendrá entonces a hacer juicio contra todas las naciones, capítulo 25 del libro de Mateo, donde Dios entonces hará juicio a todas las naciones. No es juicio final, sino un juicio preliminar. ¿Por qué? Porque es un juicio, porque Dios todavía está castigando allí a las naciones que le negaron el amor a su Hijo amado, que no fueron salvos en 2000 años.
Y es lo que estamos viendo aquí en el Apocalipsis. Todas esas mentes de todos esos humanos van a estar dominadas por los demonios. Dominando. Y sin embargo, actualmente con lo que estamos viendo, tercera de Pedro, capítulo 3, dice que Dios aún todavía mantiene su misericordia, que su Hijo no haya venido, porque quiere que todos los pecadores vengan y sean salvos. Sean salvos, no que sean evangélicos, no que se congreguen en una asamblea, sino que sean ¿qué? Salvos en la sangre del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta, los hermanos de esta congregación, que cuando estamos leyendo 3 puntos donde Dios nos indica, la iglesia no está. Siempre que hay juicio, la iglesia no. Bueno, allá, antidiluviano, en Egipto, ahora aquí en la gran tribulación, y nos lo está enseñando aquí. Nos lo está enseñando aquí. Ahora, hermano, hay algo importante. Segunda de Reyes, capítulo 6, búsquenlo ustedes, hermano, una palabra importante que debemos, el domingo pasado, como se fue el tiempo, no la detallé. Capítulo 6 de la Segunda de Reyes, del 14 al 18. Pero hay un versículo clave que vamos a leer ahí. Muy importante. Capítulo 6, del 14 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 6. Desde el versículo 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, a que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Ajá. El versículo es donde Eliseo oró por él. El 17, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, a que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. ¿Te das cuenta, hermano? Ese es un deber para los que enseñamos la doctrina, que siempre debemos de orar, porque el Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro: mira, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte y no caigas en peligro ni en tentación. Ahora, fíjese, ya desde el principio el Espíritu Santo nos está recomendando que el que aprende un poquito en las cosas de Dios tiene que prevenir a quién. A los nuevos. Siempre hay en la congregación novicios que no conocen mucho de las Escrituras, y los más avanzados tenemos el deber, no que nos enseñoremos de esos hermanos, ni que sepamos, le digamos que somos más que ellos, que somos más que ellos, que sabemos más que ellos, no, nunca, sino que más bien lo veamos: bueno, voy a orar por ti para que Dios te abra. Fíjense que se cumplió. Y cuando Eliseo oró por el siervo, dice que entonces se le abrieron y vio en el aire. ¿Qué vio en el aire? Ejército de los ángeles buenos, carros de guerra y de batalla para dominar a quien estaba en la tierra, a los sirios. Mire, ve. O sea, que llega el momento que si le oramos a Dios, ¿entiendes? Dios le puede abrir el conocimiento a cualquiera de aquí, para que tú veas, hermano. Entonces, que resulta que eso es un deber a nosotros en esta asamblea. Un deber que tienen que estar pendientes, hermano, como senado de aquí, viendo cuál es el hermano que le hace falta una oración en unión, en familiar, o aquí en la asamblea el día sábado, como hacemos siempre con los hermanos. Siempre, hermano, porque la oración no es una forma religiosa de Padre, sin sentido. Ya Santiago nos previene: no sea como las olas del mar, que únicamente voy a orar porque
¿no? Hay que orar con una forma intensa, con fe que penetra el trono de la gracia y le agarremos la falda a Dios. Mira, Dios, te oro, ayúdame a estas hermanas, a estos hermanos. Y entonces Dios ora, Dios oye, buen cielo, y responde, o tarde o inmediatamente. Aunque dice la Escritura, aunque Dios sea longánime muchas veces en algunas cosas, pero Él oyó y Él responde. Bien. Entonces, seamos, hermanos, prevenidos por la palabra. Mira lo que se le cumplió a Eliseo. Oró con fe, oye. Así mismo ha pasado con esto, hermano. Cuando se levante un hermano, un matrimonio, un hermano, no, hermano, verifiquen la Escritura. No hay salvación salvo para los 144,000 que Dios escoge. Sí hay salvación, pero con una excepción. Pueblo de Israel y 144,000. No hay por dónde meterse en el libro de Apocalipsis para buscar que el Evangelio es predicado y creyó el mundo entero. Ese versículo, ese capítulo 14, que más es enseñado por los grandes sabios de las universidades, pero no de la Escritura. Dicen que ese capítulo 14 de Apocalipsis, que está el Señor Jesucristo en el monte Sión, esos 144,000, porque ellos no lo conciben, que el capítulo 7 aparecen también 144,000. Ahora, esto es un simbolismo de lo que la predicación que hizo Elías en el capítulo 11 y Moisés, y se convirtieron, ¿qué? Al mundo entero. ¿Qué les parece? Y ese es el tercer grupo que nosotros estamos viendo, que solamente el tercer grupo que no creyó, no creyeron en la bestia, ni tampoco lo van a adorar. ¿Y por qué entonces? Porque de todas maneras, hermano, ¿con quién está luchando la bestia, el diablo, la bestia y con y el profeta? ¿Con quién está luchando? ¿Quién me dice? Pero la iglesia no está. Bueno, pero todo gobierno tiene siempre una oposición, un grupo que es opositor. Y estos opositores los van a perseguir. O sea que no todo el mundo, ese tercer grupo, no se va a dejar poner la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano, ni tampoco va a adorar a la bestia, es la oposición. No son salvos porque pasaron a la gran tribulación sin haber confesado al Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor derramó 7 plagas, 7 juicios. Es la era de juicio de Dios. Se cumplió, hermano. Ya vamos a llegar en eso ya. Vamos a leer el 15 porque ya explicamos el 13 y el 14, ¿no? Vamos rápido con el 15. Versículo 15. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurados los que velan, el que vela, iguala su vestidura para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí hay algo que enreda a muchos. Bienaventurado, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado. Esta está entre las 100 bienaventuranzas. ¿Para quién? Para el que lee las Escrituras. Y para la iglesia que se pone ducha en la palabra, la Escritura. ¿Sabes que busqué una sobre las personas que hacían guardia en ese tiempo? Y se quedaban dormidos? Cuando llegaban y estaban dormidos, les echaban agua, les escondían las ropas, se las quitaban para que se les quitara el sueño. Estuvieran velando a tiempo y se refiere. Pero hay algo más solemne, esa idea es buena, humana, pero hay una cosa más solemne aquí que Dios llamó la atención. Fíjense que Dios llamó la atención a su iglesia en el primer siglo. Y la mayoría de los componentes de la iglesia eran hombres de ¿qué? Eran hombres de raza ¿qué? Los judíos mayormente dejaron la idea antigua. Entonces dejaron la ley, dejaron el judaísmo y abrigaron el llamado de Dios a la nueva era, el Evangelio. Pero con las costumbres. Bien,
Pero mira, pero esos judíos conocían las costumbres de allá. Aquí viene algo. Yo les digo esto únicamente porque lo que acabo de decir, nosotros tratamos de que todos los que estén aquí aprendan. Aquí, esto. Bienaventurado el que vela, oiga, y guarda su vestidura para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿verdad? Dios, el Espíritu, hace énfasis sobre esos creyentes nuevos para que no cayeran en lo que ellos conocían. ¿Ah? El que vela viene en una forma sublime allá, porque resulta de las 4 divisiones que yo les expliqué esta mañana. En el tabernáculo estaba el sacerdote que sacrificaban, los levitas que sacrificaban. Hoy presten atención porque si no lo leen no van a tener apoyo bíblico. Entonces el sacerdote con sus vestiduras blancas, el sumo sacerdote tenía una vestidura de 3 colores, no se les olvide, ¿no es así? ¿Ah? Azul, blanca, y roja, bueno, no se lo olvide. Mientras que el levita que estaba acá en el sacrificio, era blanca con su manto blanco, su vestido y su barba, todo blanco, viene púrpuro, de tal manera que no cometían error. Pero ¿qué pasaba? Que los 4 orden que recibían allá el sacrificio en la puerta, se lo traían ese animalito bien lavadito a él. ¿Para qué? Para que lo sacrificara. Y él tenía con cuidado, colocaban el animalito, lo ponían en la mesa, le pasaban el cuchillo, botaban la sangre, la recogían en una jofaina, se la llevaban al otro sacerdote para que a su vez se la presentara al otro sacerdote que estaba allá, ¿entiendes? Porque el que estaba en la puerta afuera había pecado y llevó una ofrenda de un... Ahora, ¿cuál era lo que le tocaba a ese sacerdote levita vestido de blanco? Tener velas, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la sangre de ese corderito, ¿qué tenía? Pecado del que venía del pueblo. ¿Entiendes? Pecado significa, en otras palabras, no te contagies con el pecado del mundo. ¿Entiendes? Ten mucho cuidado porque has sido vestido ahora de Cristo. Tus pecados fueron perdonados. Ahora tienes una vestidura nueva. El alma tiene una nueva vestidura. Tienes el perdón de los pecados. Tienes el sello ahora del Espíritu Santo. Y entonces nuevos creyentes que entendieron los judíos ahí en la iglesia primitiva, como pasaba allá, porque si el sacerdote no velaba, no tenía cuidado, con mucho cuidado, llevando eso, y le temblaba todo, ¿ven? Entonces con cuidadito. El sacrificio tenía su técnica que yo la aprendía desde muchacho, pero velaba para que el pecado no se le... ¿Qué pasa con una asamblea? Una asamblea de Dios tiene que velar diariamente para no caer en ¿qué? Las 17 aberraciones que el Espíritu Santo nos presenta a nosotros en la carta a los Gálatas, capítulos 4 y 5. Ahí, ¿cuáles son esas aberraciones? Entre ellas, ten cuidado, mira, no amen al mundo y las cosas que están ahí: adulterio, fornicación, robo, enojo, ira. ¿Entiendes? Porque habemos esposos que somos llenos de ira y siempre le estamos dando a la esposa ¿qué? ¿No es así? Hermano, en serio, si nosotros nos cuidamos, la nueva criatura, porque también cargamos una vieja dañada, la vieja que no tiene composición. Pero ¿quién tiene composición? El nuevo. ¿Y el nuevo domina a quién? Al viejo. ¿Con el poder de quién? Todos aquí hacemos lo mismo, hermano, para no caer en pecado. Y si alguno pecare, como dice Santiago, abogado tenemos para con Cristo y la sangre. Pero también el Pablo sale entonces vamos a pecar para que la gracia crezca. No, en ninguna manera. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que esta asamblea estamos llamados a velar para ser bienaventurados. Bienaventurado significa 3 veces feliz: comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y la compañía de los ángeles. ¿Qué más? Y el pan diario y el sueño diario y la protección diaria. El Salmo 91. ¿Qué más? Entonces, hermano, mira, velando. Esto no es así
Tenemos que tomarlo en cuenta desde allá, base bíblica. Bien, y esto que Juan le está enseñando a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva marchó fortalecida, orientada, sabia, haciéndole frente, y derrotaron ¿a quién? Al Imperio Romano. Por la fe. Constantino se sorprendió. ¿Cómo es posible que esa gente solamente quemándose y todavía alaban a Dios? Oye, no jueguen, no, tengo que averiguar. Buscó entre ellos las ideas de Anastasio, y Anastasio lo orientó. Mire, señores, esto aquí así, esta secta, mira. Llegó el momento, y su mamá y sus aliados. Mira, eso fue una familia bendita, los Constancias. Fue una familia bendecida, empezando por ese emperador. Bien, y su siervo también. O sea, el evangelio alumbró aquella ceguera que había en ese imperio, en aquellos siervos, aquella gente. El evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Oye, eso es bueno, bienaventurado. Venimos conversando sobre estos demonios que van hacia la guerra del Armagedón, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿por qué el Señor anexa en este capítulo 15 de las escrituras blancas? Los que estarán en ese tiempo. Viene la guerra del Armagedón con los demonios, ajá, ¿cierto? La última ya para ser arrojado al lago de fuego. Ajá. Okay. El Señor aquí está anexando en el capítulo 15, en el versículo 15. Que acabo de leer. El que usted acaba de leer, exacto. Pero ¿por qué en ese preciso momento? Porque resulta que, fíjate, no se te le olvide que Juan está enseñando a la iglesia prometida, está recibiendo lo que va a suceder en el futuro, y a su vez él recibe el conocimiento que quedó escrito para enseñar y empoderar y adoctrinar a la iglesia prometida. Y entre ellos, de las 7 aventuradas, le dice: bienaventurado el que vela, porque una iglesia primitiva necesitaba ser bendito y velar y cuidarse. Primero porque la doctrina estaba empezando a calar ¿en qué? En la iglesia, y los creyentes necesitaban nueva doctrina, nuevo conocimiento, hombres iluminados por Dios para que los empoderara en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y por eso es que sale Juan. Entonces Juan le enseña a la iglesia. Tú sabes que yo lo he dicho aquí como 20 veces. Juan, después que regresó de Pasmo, que el emperador Gama le dio la libertad, vino y lo llevaba en un catre, y él adoctrinaba a la iglesia primitiva en un catre, porque estaba ancianito ya, y el cuerpo se le había debilitado, enfermo ya. Y 4 nietos, y guiados por la nieta, lo llevaban de asamblea en asamblea, un catre, y él adoctrinaba sentadito en ese catre a todos los miembros de la iglesia primitiva, allá en la ciudad de Éfeso y otras ciudades cerca. Pero caló la palabra de Dios. Y este Apocalipsis, que fue la última revelación, bueno, ha sido un fundamento para la iglesia primitiva, donde Dios nos enseña de esos 2 Armagedones, que en el principio Satanás pecó contra Dios, pero como dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, pero Dios ha prefijado un día el cual de juzgar ¿a qué? Al mundo por el Señor Jesucristo, pero empezando primero ¿por quién? Por los ángeles caídos, hermano, que es lo que vemos. A quien no entendieron el capítulo 24 de Isaías. Dios tiene que, lo vimos ya aplicándolo Dios en el capítulo 12 aquí. Dios expulsó del mundo esa millonada de ángeles, ¿con quién? Con Satanás. Y el capítulo 12, que ya pasamos por allí, vimos cómo Satanás fue arrojado con sus ángeles a la tierra, y dice allí 3 veces: ay de los moradores de la tierra en aquellos días, porque Satanás bajó a ellos con gran ira. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el Armagedón. Armagedón es una palabra que significa que Dios los reúne en un lugar, porque Armagedón son 2 palabras que significa valle de montaña, y Megiddo, un valle con una montaña. Allá en Jereel, una montaña que se llama así, bien, donde está la montaña, el monte Tabor, y está también la otra montaña donde enterraron a Aarón el sacerdote. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Megiddo.
Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Dios nos está enseñando. Primero, Dios tiene que hacerle juicio a Satanás, expulsándolo a la tierra. Cuando esa convocatoria de esos reyes de toda la tierra oyeron estos tres espíritus malignos, los reunió en el valle de Almagedón, allí en Jerusalén. ¿Entiendes? Porque el mundo quedará en un estado tan tétrico, tan de tiniebla, que lo vamos a ver, hermano, que el mundo, la gente que tendrán poder, tendrán que viajar hacia allá por donde oyeron las noticias que hay agua potable, hay alimento, hay luz, no hay peste, no hay enfermedad, un atractivo, pues. Por eso Dios le dio el nombre a la tierra prometida, leche, una tierra que funde. Esa palabra entrará en vigencia en la gran tribulación. Vamos hacia la tierra que fluye leche y miel, es decir, abundancia. Eso, un atractivo. ¿Y cuál es la barriga que no hace lo que hace por un pedazo de pan? ¿Ah? Bueno, eso es tremendo, hermano. Una pregunta también sobre ese versículo 15. Ajá. Así como se aplica o se está aplicando a esta iglesia primitiva, Ajá. también no se aplicaría a estos 144,000 que deben seguir guardando su... Claro, porque ellos velaron, hermano. Ellos se dejaron orientar, fíjate, la sencillez de corazón, se dejaron orientar por la doctrina de Moisés y Elías. Mira, no por obra, no como dice la carta a los Efesios, no por obra para que ni sea salvo, sino en la sangre del Cordero. Y será la sangre del Cordero que los limpiará si se arrepienten, no imposición. Y tan es así que el Espíritu Santo es tan solemne. El que cree en el Hijo de Dios tiene, y solamente la sangre del Cordero les limpia creerán. Y si creen, son salvos. Y tan sabio es Dios que nos está enseñando en su omnisciencia, en su poder, ¿verdad?, que Él sacó de ese pueblo, de cada tribu, 100, porque es el nombre sagrado. Ese es un número sagrado para Dios. Entonces 144,000 es un número sagrado para Dios. Y por eso es que Dios con antelación dice, bueno, 112,000 de cada tribu, porque Dios vio el corazón humano. El corazón humano es perverso. Aunque tenga todo, es perverso. Desde nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos envenenados por dos cosas. ¿Cuáles son? Nosotros estamos contaminados por la maldición de haber comido ese fruto. El fruto del mar es el extracto de todo lo malo que es de la tierra. Así como el árbol de la vida es la sustancia de todo lo bueno que tiene la tierra, que Dios lo puso en el árbol de la vida. El que come de él, de Dios, vivirá para siempre. Por eso es que cuando Adán y Eva pecan, Dios les escondió el árbol y los expulsó de allí. Porque dice la Escritura que si hubieran seguido comiendo del árbol de la vida, hubieran vivido. Ahora el fruto del mar, ese es el extracto de todo lo malo que tiene la tierra y el cosmos, hermano. Por eso Dios maldijo en capítulo 3, maldita sea la tierra. Y eso está concentrado en ese fruto. Ahora, ¿qué pasa? Que el hombre que no cree en el Señor Jesucristo está contaminado con el extracto de ese fruto de maligno. Y el único que tiene el antídoto para purificar el alma, ¿quién es? La sangre de Jesucristo, su Hijo, porque fue sin pecado. Sin pecado. Esa es la sangre que nos purifica el alma, porque este cuerpo está polvo eres. Hay de aquellos, como dice la pared, que quieren justificarse por los hechos de este cuerpo. No, eso no vale para Dios. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 16, como dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. Bueno, llévense esa pregunta, verifiquen, porque de todas maneras la semana que viene, si Dios lo permite,
estudien mucho. Hay un Almagedón espiritual que son los diablos malos a quien Dios va a juzgar, y hay un Almagedón material que son los hombres rebeldes que se reúnen allí para ir contra Cristo, que lo vemos en el capítulo 19 de este mismo Apocalipsis. Hermanos, que Dios bendiga sus santitos.